Tiempo. Al bucear, a veces no tenemos suficiente tiempo. No se sabe por qué, pero cuanto mejor es la inmersión, antes se acaba. Gran parte de la evolución del buceo ha sido una lucha por tener más tiempo bajo el agua. Utilizamos trajes mejores y más eficaces como ayuda para estar más tiempo cómodos. Los computadores de buceo nos dan mucho más tiempo sin paradas. Y hoy, gracias al aire enriquecido, podemos estar todavía más tiempo bajo el agua. Este, también llamado Nitrox, aumenta los límites sin parada y si se une a un computador para aire enriquecido, da más tiempo de buceo que nunca. El aire enriquecido es más útil en profundidades de 18 a 30 metros, porque en este rango la inmersión a menudo termina al agotarse el tiempo sin descompresión. Y descubrirás que el tiempo de fondo realmente aumenta en las inmersiones sucesivas con aire enriquecido. El curso de buceo con aire enriquecido PADI te capacita para usar Nitrox. Aprenderás sus ventajas e inconvenientes, consideraciones de equipo especiales, procedimientos para obtenerlo y analizarlo, cómo utilizar tablas y computadores de buceo para planificar inmersiones y cómo controlar eficazmente alguno de los posibles riesgos asociados. ¿Qué es el Nitrox exactamente? El aire consiste en un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. El Nitrox ha sido enriquecido con oxígeno, por lo que tiene más del 21%. Así, el aire enriquecido 36 tiene un 36% de oxígeno. Como buceador recreativo, usarás aire enriquecido con entre un 22 y un 40% de oxígeno. La mayoría de este curso se relaciona directa o indirectamente con este oxígeno añadido. La intención principal del aire enriquecido es aumentar el tiempo sin paradas. Como recordarás, el nitrógeno que se disuelve en los tejidos determina los límites de no descompresión. El aire enriquecido sustituye parte del nitrógeno con oxígeno, y tu cuerpo metaboliza y absorbe oxígeno. Como respiras menos nitrógeno, si no cambia ninguna otra circunstancia, puedes estar buceando más tiempo si lo comparamos con aire normal. El tiempo de más que obtengas depende de la profundidad y de la cantidad de oxígeno de la mezcla de aire enriquecido. En el rango de 15 a 27 metros, el tiempo adicional puede ser sustancial, especialmente en inmersiones sucesivas. Al usar aire enriquecido con un computador para aire enriquecido, tu tiempo sin paradas es tan amplio que es más fácil verte limitado por tu consumo de aire que por el límite de no descompresión. Algunas veces los buceadores se preguntan si los límites sin parada para aire enriquecido son tan fiables como los del aire. La respuesta es sí. Décadas de pruebas y la experiencia con cientos de miles de inmersiones de buceadores militares, científicos y recreativos han establecido un registro de seguridad excelente. Algunas veces los buceadores se preguntan si el aire enriquecido tiene alguna ventaja en cuanto a seguridad, o si provoca menos narcosis. Al bucear con aire dentro de los límites, la seguridad es similar al Nitrox. Y como el oxígeno tiene propiedades narcóticas similares al nitrógeno, planifica tu inmersión teniendo en cuenta la narcosis igual que con el aire.
El Nitrox tiene 5 consideraciones que el buceo con aire dentro de los límites recreativos no tiene. Primero, existe el riesgo de toxicidad por oxígeno. Este es el riesgo potencial más grave específico del buceo con aire enriquecido. Segundo, existen algunas consideraciones especiales con el equipo. Tercero, no está tan disponible como el aire. Cuarto, exige protocolos especiales de mezcla y manejo. Y quinto, la planificación de la inmersión requiere unos pocos pasos más que con aire y la posibilidad de error es un poco mayor, aunque no es particularmente difícil. La principal preocupación con el aire enriquecido y el equipo es el alto contenido de oxígeno. Ante altas concentraciones de oxígeno, muchos materiales, que de otro modo no lo harían, arderán o explotarán. El equipo también se puede deteriorar con mayor rapidez. Sin embargo, con aire enriquecido que no tenga más del 40% de oxígeno, la norma es que puedes utilizar el mismo regulador, chaleco y otro equipo que usas con aire, excepto la botella. Repasaremos las botellas dentro de un momento. Sin embargo, los fabricantes, las leyes y las prácticas locales pueden exigir modificaciones de equipo especiales. Unos pocos fabricantes piden que no se utilice su equipo con aire enriquecido en ningún caso. Cumple las exigencias que se apliquen a tu equipo y en tu zona. El buceo con aire enriquecido exige botellas de uso exclusivo por 2 razones. La primera es que tiene que estar claramente identificada para que nadie bucee accidentalmente con Nitrox pensando que es aire. La segunda es que un método de hacer Nitrox implica usar oxígeno puro. Por seguridad, una botella que se use para mezclar gases de esta forma necesita una limpieza y una lubricación especiales, incluso aunque la mezcla final tenga menos de un 40% de oxígeno. Las botellas de Nitrox tienen un color o banda para identificarlas claramente. Este tipo es el más normal, pero las regulaciones locales pueden estipular otro color. Habrá una pegatina o etiqueta de contenido que indique qué mezcla hay en su interior. Una pegatina que indique si la botella cumple las revisiones obligatorias para oxígeno y una pegatina de inspección como la de cualquier otra botella. Cargar la botella también tiene alguna consideración. La primera es que el alto contenido de oxígeno tiene el riesgo de incendio o explosión. Y la segunda es que para bucear con seguridad necesitas estar seguro del porcentaje de oxígeno. Para resolver estos asuntos, llena siempre las botellas en una estación de aire enriquecido apropiada y por un mezclador de Nitrox titulado. Ellos poseen la formación y el equipo de mezcla necesarios para evitar cualquier posible peligro relacionado con el oxígeno. Y saben cómo mezclar con precisión para que obtengas la mezcla que deseas. Esto es especialmente importante para las botellas que deban cumplir las revisiones de oxígeno obligatorias al realizar la mezcla. Los sistemas de carga pueden contaminar la botella con restos de lubricantes que, con el oxígeno, crean un riesgo de incendio. Todos los gases que se introduzcan en la botella deben ser compatibles con el oxígeno. Si una botella revisada para oxígeno se carga accidentalmente con un gas no compatible con el oxígeno, hay que volver a revisarla antes de que pueda ponerse en contacto con cualquier gas con más de un 40% de oxígeno. Por esto, nunca pondrás oxígeno puro en una botella de buceo para llenarla en una estación de aire convencional para intentar hacer aire enriquecido.
Esto supone un alto riesgo de incendio o de explosión. Los mezcladores acreditados tienen la formación y la titulación para evitar estos problemas. Busca la titulación DISAT Gas Blender u otra credencial que lo demuestre. Si estás interesado en aprender a mezclar nitrox, pregunta a tu instructor o en tu Dive Center o Resort PADI sobre el curso DISAT Gas Blender. Al bucear con aire dentro de los límites recreativos, la exposición al oxígeno no es un problema, pero con nitrox con más oxígeno, sí. Debes permanecer dentro de los límites aceptados para el oxígeno y controlar tu exposición, al igual que lo haces con el nitrógeno. Mides la exposición al oxígeno basándote en la presión parcial del oxígeno, que es la presión que ejerce el oxígeno en el aire enriquecido. Se calcula multiplicando el porcentaje de oxígeno por la presión absoluta de la profundidad en bares. Por ejemplo, supón que buceas a 10 metros con aire enriquecido 40. Como recordarás, a 10 metros la presión es de 2 bares, uno del aire y otro del agua. El 40% de oxígeno por 2 bares igual a 0,80 bares de presión parcial del oxígeno. Al trabajar con porcentajes, recuerda que debes utilizar la forma decimal 0,40 en este ejemplo. La presión parcial del oxígeno variará con la profundidad y la mezcla. La presión parcial del oxígeno es de 0,80 bares a 10 metros. Pero con aire enriquecido 36, alcanzas los 0,80 bares a 12 metros. Tu exposición al oxígeno es la misma. Los límites del oxígeno son independientes de la profundidad. La presión parcial del oxígeno máxima es de 1,4 bares. Aprenderás a planificar las inmersiones para no exceder la profundidad máxima de la mezcla, que es en la que se alcanzan 1,4 de presión parcial. Esta es la norma aceptada por la comunidad de buceo con 1,6 bares como profundidad de contingencia para fines de planificación. Bucea con prudencia dentro de los límites. Si planeas tu inmersión para mantenerte por encima de la profundidad máxima a la que tu mezcla alcanza 1,4 de presión parcial del oxígeno, tendrás un margen de error y seguridad adicional. Al respetar los límites, reduces al mínimo el mayor riesgo de buceo con nitrox, la toxicidad por oxígeno. Sobrepasar 1,4 de presión parcial puede provocar toxicidad del sistema nervioso central, que se puede manifestar como una convulsión. Aunque normalmente no es peligrosa, bajo el agua el buceador perderá el regulador y se ahogará. Algunos signos y síntomas pueden preceder una convulsión, aunque no siempre. Si se presentan, incluyen trastornos de visión, de ecos en los oídos, náuseas, temblores o espasmos musculares, especialmente en la cara, irritabilidad o ansiedad y descoordinación. Puedes recordarlo con el acrónimo VENTIT. Si experimentas algún síntoma, asciende y finaliza la inmersión inmediatamente. El ejercicio, algunos medicamentos y la retención de dióxido de carbono pueden predisponer a la toxicidad por oxígeno. Evita el sobreesfuerzo y respira normalmente. Consulta con un médico de buceo sobre los medicamentos recetados antes de bucear.
Dentro de los límites, el buceo con nitrox tiene un registro de seguridad excelente, pero ignorarlos puede ser mortal. Recuerda, la exposición al oxígeno se maneja fácilmente permaneciendo dentro de los límites aceptados. En la sección 2 aprenderás más sobre cómo controlar tu exposición al oxígeno, pero por ahora, la norma más importante es no exceder 1,4 bares de presión parcial del oxígeno. Deducirás que para planificar las inmersiones hay que conocer el porcentaje de oxígeno del aire enriquecido que usas. Lo usas para ajustar los computadores de buceo, para determinar los límites sin paradas y para manejar la exposición al oxígeno. Los mezcladores analizan el aire enriquecido con un analizador de oxígeno después de mezclarlo. No obstante, tú lo haces personalmente, o en algunos casos, observas cómo alguien lo analiza y tú lo confirmas personalmente. No bucees con una botella de aire enriquecido sin verificar el contenido personalmente. No hay excepciones. Aunque los errores son raros, este control doble del análisis inicial y del marcaje correcto de la botella es importante. No olvides nunca que si hay un error, la persona que puede resultar herida eres tú, el buceador. Igualmente importante es que, una vez analizado el gas, guardes la botella donde nadie la use accidentalmente o plantee ninguna duda sobre su contenido. Si existe la mínima duda, vuelve a analizarla. Un buen consejo es siempre volver a analizarla un momento antes de bucear. Vamos a repasar los procedimientos para analizar el aire enriquecido. Puedes usar uno de los muchos analizadores disponibles. Comienza poniéndolo en marcha y calibrándolo. Esto se hace pasando aire por el analizador con un reductor u otro dispositivo de control del flujo. Unos se conectan al latiguillo de baja presión del regulador, otros directamente a la grifería. Usa un flujo suave y controlado y ajusta el analizador para aire, normalmente entre el 20,8 y el 21% de oxígeno, según el analizador. Después de calibrarlo, déjalo encendido y haz que pase por él aire enriquecido al mismo ritmo. Deja que se estabilice y lee el porcentaje de oxígeno en la pantalla. Algunos analizadores se pueden calibrar con el aire ambiente, pero no lo hagas con altos niveles de humedad o si has analizado muchas botellas, ya que estos factores afectan a la calibración. Lo mejor que puedes hacer es calibrarlo con aire comprimido. Los analizadores son fiables, pero en caso de duda, compara el que usas con otro. Las lecturas no deberían de diferenciarse en más de un 1%. Después del análisis, compáralo con la etiqueta o pegatina de contenido de la botella. Unas pequeñas variaciones entre los análisis son normales. Pero, si ya has planificado la inmersión y la diferencia es mayor del 1%, debes recalcular tu profundidad máxima y tus límites sin paradas si utilizas tablas, o volver a ajustar el computador si ya lo has ajustado. La mayoría de los computadores y tablas usan incrementos del 1%, por eso hay que redondear al porcentaje entero más cercano.
En este caso, por ejemplo, ajustarías tu computador al 36%. Después de confirmar el contenido de oxígeno, comprueba que la profundidad máxima para la mezcla es correcta, o anótala, y que tu nombre figure en la botella. Al final firmarás el registro de carga de aire enriquecido del operador de buceo, en el que consta el número de botella, la mezcla de gas, la profundidad máxima y tu nombre. Si el operador lleva las botellas al lugar de buceo, traerá una hoja de registro. Tras la inmersión, deja la etiqueta de contenido puesta. El mezclador la utiliza para confirmar los restos de la mezcla. Es correcto escribir usada o vacía en ella. Aunque es importante entender el uso de las tablas con aire enriquecido, es más popular usar computadores. Estos aumentan el tiempo sin paradas, especialmente en el buceo multinivel, y la mayoría te avisarán si excedes accidentalmente la profundidad máxima o de contingencia de la mezcla. También calculan la exposición al oxígeno, así como el tiempo sin paradas, y te avisan si te acercas a cualquier límite. Los modelos se diferencian en cómo ajustarlos, aunque con la mayoría entras en modo ajuste, te desplazas por el porcentaje de oxígeno hasta encontrar tu mezcla y lo bloqueas. Si no lo haces, la mayoría de los computadores se quedarán en error. Consulta las instrucciones del fabricante de tu computador o pregúntale a tu instructor. Al bucear con computador, conoce la profundidad máxima de la mezcla y no la pases usando el indicador de profundidad. Usa la alarma del computador como algo secundario. Sé prudente dentro de los límites de no descompresión y de oxígeno del computador, y haz paradas de seguridad. Es una buena idea respaldar tu computador con las tablas que aprenderás a usar en este curso. Y por supuesto, cada buceador necesita su propio computador. No bucees compartiendo uno. Hay dos consideraciones sobre el nitrox y las emergencias. ¿Qué hacer si un buceador tiene convulsiones bajo el agua? ¿Y qué hacer si se sospecha de enfermedad descompresiva en un buceador con nitrox? Aunque es muy poco probable, dentro de los límites de oxígeno aceptados, si un buceador tiene convulsiones bajo el agua, maneja la emergencia igual que cualquier accidente con un buceador inconsciente. Sujeta la boquilla si la tiene puesta y llévalo a la superficie. Establece flotabilidad y comprueba la respiración. Pide ayuda y lleva a la víctima al lugar seguro. Suministra respiraciones de rescate si es necesario. Fuera del agua, sigue controlando la respiración y la circulación, proporcionando RCP y ventilaciones si es necesario, mientras esperas a los cuidados médicos de emergencia. Algunos expertos sugieren sujetar la boquilla y esperar a que cese la convulsión antes de ascender. Aunque lo más importante es llevarlo a la superficie. Si piensas que un buceador padece la enfermedad descompresiva, proporciona primeros auxilios, incluyendo oxígeno de emergencia, igual que con un buceador con aire. La exposición al oxígeno no es preocupante.
Si tienes aire enriquecido, puedes dárselo a un buceador que respira si se acaba el oxígeno antes de que llegue la ayuda. No es tan útil como el oxígeno puro, pero sirve de ayuda y no le perjudicará. Puedes aprender más sobre la prevención y el manejo de emergencias de buceo en los cursos de Rescue Diver PADI y Emergency First Response, Atención Primaria y Secundaria. Pregunta a tu instructor sobre estos programas si no los has hecho. La sección 2 del curso se centra en la planificación de inmersiones con nitrox con el PIR, los PIR para aire enriquecido y la tabla de profundidad equivalente con aire y exposición al oxígeno. También aprenderás sobre mezclas con más del 40% de oxígeno, el buceo técnico y su relación con el buceo con aire enriquecido. Vamos a ver cómo usar el PIR normal para aire con aire enriquecido para encontrar los límites de no descompresión, grupos de presión y límites ajustados de no descompresión. Antes, vamos a fijarnos en cómo te ayuda este vídeo a usar estas tablas. Cada sección trata conceptos y uso general de la tabla, pero sin ejemplos detallados. La mayoría opina que los problemas específicos de las tablas son difíciles de seguir con el vídeo y se prestan a confusión. Por eso, observa para aprender los conceptos generales. Después, lee el manual de buceo con aire enriquecido PADI. El manual tiene ejemplos concretos que puedes hacer y seguir a tu propio ritmo. No te preocupes por memorizar todo mientras ves el vídeo. Este no es el propósito. Como el PIR para aire se basa en respirar aire, para usarlo con nitrox usarás una profundidad ajustada que contemple la reducción de profundidad. Esta se llama PEA, profundidad equivalente con aire, que es inferior a la real. En la planificación la utilizarás en lugar de la profundidad real. En la tabla de profundidad equivalente con aire encontrarás las PEA para mezclas con entre un 30 y un 40% de oxígeno. Busca la profundidad planificada real a la izquierda y su PEA bajo la mezcla que usas. Usa la PEA para encontrar el límite de no descompresión en la tabla 1 del PIR y tu grupo de presión después de la inmersión. Una vez que la tienes, úsala en lugar de la profundidad real. En una inmersión sucesiva, sigue con la tabla 2 para encontrar el nuevo grupo de presión después del intervalo en superficie como ya sabes. Al llegar a la tabla 3, utiliza la PEA de la mezcla con la que harás la inmersión sucesiva. Usa la tabla de profundidad equivalente con aire y busca la PEA para la profundidad y mezcla de la inmersión sucesiva. En la tabla 3, con la PEA sabrás el límite ajustado de no descompresión y el tiempo de nitrógeno residual. Recuerda el límite ajustado de no descompresión y el tiempo de nitrógeno residual. Siempre se basan en la mezcla a la que cambias. Después de repasar los ejemplos del manual de buceo con aire enriquecido, lo encontrarás muy fácil porque usas el PIR como siempre, salvo el que utilizas para planificar la PEA en lugar de la profundidad real. Pero para facilitar más las cosas, existen dos PIR especiales, para aire enriquecido 32 y para aire enriquecido 36, que son las dos mezclas más populares. Con ellos no utilizas las PEA.
sino que los utilizas del mismo modo que el PIR para aire. Salvo que, por supuesto, debes bucear con aire enriquecido 32 o 36. Los grupos de presión del PIR para aire enriquecido son intercambiables con los del PIR para aire y entre sí. Así que puedes cambiar de uno a otro si cambias la mezcla para inmersiones sucesivas. Recuerda que se cambia al entrar en la tabla 3 y que se usa la PEA o el PIR para aire enriquecido para la mezcla a la que cambias. Repasa los ejemplos en el manual de buceo con aire enriquecido PADI y lo tendrás claro. Ya has visto que para controlar la exposición al oxígeno hay que planificar la inmersión para no exceder la profundidad a la que la mezcla alcanza 1,4 de presión parcial del oxígeno. La línea horizontal en la tabla de profundidad equivalente con aire corresponde a la profundidad máxima para cada mezcla. La PEA está inmediatamente encima y la profundidad real correspondiente en el lado izquierdo. Esta es la profundidad máxima con esa mezcla. Por debajo, busca la última PEA que aparece y la profundidad real a la izquierda. Esta es la profundidad de contingencia, solo para emergencias. Esta tabla también te indica la presión parcial del oxígeno para cada profundidad y mezcla. La presión parcial del oxígeno para la profundidad máxima se acerca pero no supera 1,4. Y para la de contingencia se acerca, pero no supera 1,6. También usarás la presión parcial para mantener tu exposición al oxígeno dentro de los límites de 24 horas. Busca la presión parcial del oxígeno para la profundidad y mezcla de la inmersión, igual que con la PEA. Lleva la presión parcial del oxígeno a la tabla de exposición al oxígeno y búscala en la parte superior. Si la exacta no aparece, redondea a la inmediata superior. Bajo la presión parcial del oxígeno, busca el tiempo de inmersión, redondéalo si el exacto no aparece. Busca el porcentaje de exposición al oxígeno a la derecha. Este indica cuánta exposición permitida has usado en esa inmersión. En inmersiones sucesivas, suma las exposiciones de cada inmersión, asegurándote de no exceder el 100% en 24 horas. Verás que puedes bucear mucho dentro de estos límites, especialmente si mantienes la presión parcial del oxígeno por debajo de 1,4. Sé prudente. Se recomienda no superar el 90% y si excedes el 50%, deja por lo menos 1 hora entre inmersiones. Si excedes accidentalmente los 1,6 bares, la exposición al oxígeno es del 100% y no debes bucear en al menos 12 horas. Al planificar las inmersiones, utiliza la tabla de profundidad equivalente con aire, los PIR y la tabla de exposición al oxígeno para determinar el tiempo sin paradas y la exposición al oxígeno permitidos. Recuerda, el tiempo de inmersión disponible siempre es el menor de ellos. Con algo de práctica, con los ejemplos del manual, lo encontrarás fácil. Y usa el manual si necesitas repasar el uso de la tabla. La mayoría de las inmersiones con Nitrox serán con entre un 30 y un 40% de oxígeno. Los buceadores recreativos pocas veces usan mezclas de mayor contenido. Una excepción es el sistema recreativo de rebreather con circuito semicerrado. Estos sistemas reciclan parte de cada respiración,
lo que significa que en cada ciclo consumes una parte del oxígeno. Por eso, a menudo requieren aire enriquecido con más del 40% de oxígeno. La principal preocupación con respecto al equipo es que con mezclas con más de un 40% de oxígeno, todo el equipo, incluyendo el regulador, debe cumplir las normas de revisión para oxígeno. La tabla de profundidad equivalente con aire no tiene información para estas mezclas. Por eso usarás unas sencillas fórmulas para determinar la PEA, presión parcial del oxígeno, y profundidad máxima. En el manual se explica con detalle. Si usas un computador para aire enriquecido, deberá poder ajustarse para mezclas con más del 40%. Pregunta a tu instructor PADI si te interesa aprender más sobre los sistemas recreativos de circuito semicerrado. Los buceadores recreativos y técnicos aprovechan el aire enriquecido. Aunque aprender a bucear con aire enriquecido es un paso necesario para el buceo técnico, el curso de aire enriquecido PADI no es un curso de buceo técnico. Este implica usar mucho equipo y procedimientos para exceder los límites del buceo recreativo. Los buceadores técnicos bucean a más de 40 metros. Sus inmersiones pueden exigir paradas de descompresión y el uso de 2 o más mezclas en una sola inmersión. Como buceador con aire enriquecido PADI, estás cualificado para usar aire enriquecido para ampliar el tiempo de inmersión. No es buceo técnico. Ten en cuenta que intentar el buceo técnico sin el equipo y la formación adecuados es muy peligroso y cuenta con un número de accidentes de buceo desproporcionado. Si te interesa el buceo técnico, pregunta a tu instructor o centro de buceo sobre el curso DISAT Tech Dig Diver y otros cursos de TechRec. Estos cursos de buceo técnico se consideran los mejores y más pedagógicos. El título de buceador con aire enriquecido PADI aumenta las oportunidades de pasar más tiempo bajo el agua. Nada más obtenerlo, probablemente desees utilizar las nuevas técnicas buceando mucho con aire enriquecido. Sin embargo, con la experiencia te darás cuenta de que no es necesario en cada inmersión. Igual que el buceo con traje seco, es una buena herramienta, pero no la necesitas en cualquier inmersión que hagas. En ese momento serás capaz de decidir cuándo aprovechas mejor el buceo con aire enriquecido.